Historia, licenciatura en Historia en la Universidad Católica. Luego tuve la oportunidad de ganarme una beca para realizar un doctorado. Lo realicé en Historia Contemporánea en la Universidad de Navarra, en España. Cuando estudiaba Historia no sabía lo que me iba a dedicar, evidentemente. Pero suele pasar. Pero seguí una vocación. La vocación es una llamada interna, interior. Vocación viene de vocare. Yo diría que esa vocación hay que seguirla, hay que escucharla, porque si no, tarde o temprano nos pasa la cuenta. Me dedico a la historia en distintas universidades, no les voy a decir el número de universidades en que estoy haciendo clase en este momento, pero son varias. Y la verdad es que en distintos momentos he trabajado en el área de gestión y dirección universitaria, en el área de investigación y evidentemente en el área de docencia. Generalmente mezclado los tres ámbitos. En algunas veces uno echa más de menos tiempo para realizar echa de menos el tiempo para investigar, otras veces para hacer clases, otras veces la propia gestión también dinamiza, actualiza y genera también nuevas ideas y ventila también la propia actividad académica. Yo creo que las tres tareas son complementarias. En este momento estoy realizando las tres. Tengo un cargo en una universidad donde evidentemente planificamos programas y en este momento estoy organizando un diplomado precisamente en Historia de la Cultura Cristiana en una universidad. Estoy también en otra universidad en un proyecto de investigación, en un proyecto de investigación sobre historia reciente, historia contemporánea de Chile de los últimos 50 años, y realizo clases en distintas universidades, principalmente en historia de la cultura y historia contemporánea, que es mi especialidad. Además de profesor, estoy casado, tengo 5 hijos, uno por universidad, más o menos, ya hago clase. Pero a ver, más allá de eso está el privilegio del hacer lo que a uno le gusta. Y yo les diría, el levantarse a las 7, 7:30 de la mañana todos los días, hacer algo que te gusta, se agradece. Y creo que es un privilegio, porque en el siglo XXI no cualquiera, yo diría más bien pocos, somos los que trabajamos en lo que efectivamente nos gusta. Además de profesor, como dije, estoy casado, algo me gusta el fútbol, ya lo veo más por televisión que lo practico. Juego algo también de tenis. Y eso lo digo porque generalmente uno piensa, bueno, las personas tienen una sola dimensión y lo conocen como tal o como cual. No, si yo me dedicara exclusivamente a mi labor académica, probablemente llegando a mi casa me diría qué pasa, es decir, dónde está el papá, dónde está el marido, etc. Y nosotros nos completamos precisamente en otras dimensiones, no somos solo lo que hacemos profesionalmente o en nuestra labor cotidiana en materia laboral. Déjala abierta. Y eso me imagino también se repite en todos, es decir, cada uno de ustedes tiene también una y muchas otras dimensiones que de alguna manera los completan
más allá de estudiantes de Derecho. Desde hace muchos años hago clases en vespertino, hay años en que he dejado de hacer el vespertino en otras universidades y hoy regreso también a hacer clases en vespertino. Admiro efectivamente en este caso el esfuerzo que realizan, y me acuerdo una vez que haciendo también una presentación en un curso vespertino, un alumno me dijo, pero ¿qué tanto nos admira a nosotros? Si en realidad usted hace lo mismo. Es decir, nosotros estamos estudiando vespertino y usted está trabajando vespertino. Y la verdad es que no me había dado cuenta de esa dicotomía, o mejor dicho, de esa analogía, en la cual también el profesor vespertino adquiere un cierto compromiso. No hay duda que el alumno vespertino es distinto, es un alumno maduro, es un alumno que sabe mejor que el de 18 y 19 años lo que quiere, por lo tanto aprovecha más también su tiempo, un tiempo que probablemente tenga menos que el de 18 y 19 años. Lo que ustedes saben en realidad son otro tipo de asuntos. Vamos a ver historia contemporánea. No voy a tener la oportunidad ahora de que cada uno se presente. Yo me acuerdo en un curso hace 2 o 3 años vespertinos eran 7, 10, 12. Les pedía que cada uno se presentara y le daba 3 o 4 minutos para. La verdad es que vamos a estar juntos en historia contemporánea y espero también en filosofía contemporánea en el segundo semestre. Y por lo tanto vamos a compartir prácticamente un año. Pero ya nos vamos a ir conociendo durante el año, y en respeto yo creo a ustedes, porque la verdad es que se nos iría todo este viernes, digamos, si cada uno se presenta, ustedes ya se van a ir conociendo. Por respeto a ustedes, yo creo que corresponde iniciar cuanto antes la clase. Voy a hacer algunas advertencias generales respecto al curso. Es un curso de historia contemporánea. Uno dirá, pero sabes, yo vine a estudiar Derecho, digamos, no historia contemporánea. Quiero introducción al Derecho civil, Derecho romano, no de historia contemporánea. Yo les diría de que las humanidades hoy son parte de prácticamente todas las mallas de las carreras universitarias, y en particular de una carrera tan humanista también como el Derecho. Que si en particular a lo mejor ustedes no le van a ver una utilidad práctica inmediata al curso de historia contemporánea, sí tiene una utilidad a mediano y a largo plazo, y evidentemente generalmente los alumnos aclatan con el tiempo. Probablemente en una conversación, en un café, puedan ganarse a un cliente con una buena observación respecto a la actualidad internacional o a su formación humanista, o a un buen dato respecto a lo que está pasando en el mundo. Y por el contrario, si no, a lo mejor o demuestran una cierta ignorancia al respecto, probablemente ese cliente se le escape de las manos, o ese ascenso en tu trabajo también se le escape de las manos. Pero más allá de la utilidad de la historia propiamente tal, evidentemente no la tiene de un modo concreto y práctico, porque es una humanidad, y las humanidades como la literatura, la filosofía, la historia, incluso el arte o la historia del arte, tienen un fin más bien en sí mismo, pero no un para algo. Las humanidades nos ayudan y nos hacen crecer efectivamente como personas, nos hacen más, nos dan más humanidad. Y ese es el objetivo de un curso también de historia, hacerlos crecer a ustedes como personas. ¿En qué aspecto? En un aspecto en que
en que no terminamos tampoco en este semestre de crecer, sino generando una actitud de curiosidad, de afán de conocimiento, de interés por lo que sucede en el mundo, por lo que está sucediendo en Irak, por lo que puede estar sucediendo en Argentina, por lo que puede estar sucediendo en los Estados Unidos. Y no encerrarnos en nuestra república independiente y levantar muros y decir, aquí estoy yo, ¿qué me importa Cachemira o el Estado Islámico o la FARC? El mundo está muy entretenido y la idea es que nos interesemos. Eso no quiere decir que no sea complejo, pero que nos interesemos en lo que sucede. La historia contemporánea es eventualmente una historia relativamente reciente o la más reciente. Tú querías preguntarme algo. No, yo no quería preguntar, le quería hacer una observación. Adelante. De que yo le encontraba una importancia directa al curso de historia. Qué bueno. Porque para poder tener un espíritu crítico, una capacidad de análisis, poder razonar y entender lo que son los movimientos sociales dentro de nuestra civilización, porque no podemos hablar solamente de nuestro país. ¿Sí? Nos ayuda a entender mejor el desarrollo social en el fondo y la continuidad que este tiene. Y creo que a mí siempre me ha gustado mucho la historia y creo que va a ser de mucha utilidad desde hoy, profesor. Espero que así sea, y si no, no te preocupes, es decir, porque el objetivo mío es de alguna manera que ustedes crezcan, no que utilicen la historia como una herramienta útil, sino que crezcan como personas y por lo tanto sean más personas, en la medida en que estén más interesados, como dices tú, en los acontecimientos sociales, más allá de si consigan un ascenso o ganen o no un cliente a través de sus conocimientos, de su interés o de su cultura. Las humanidades, por otro lado, están íntimamente conectadas. Yo les dije que me dedicaba también a la historia contemporánea y a la historia de la cultura, a la historia de las ideas, por eso también le voy a hacer filosofía, espero, el segundo semestre, porque está muy conectado precisamente con la historia. Y entiendo que estas humanidades no son compartimentos estables. Es decir, la literatura está reflejando también la sociedad, el arte está reflejando la manera de pensar, los gustos, los sentimientos, los anhelos, los dolores, los miedos de una época. Y la historia contemporánea que me gusta ver a mí es una historia también amplia, cultural, en que relaciono otras dimensiones también, no solo la historia propiamente política, ni menos la historia militar, por ejemplo, o bélica. Si vamos a ver la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, que alguien pretende un detallado análisis de la batalla del Somme, no va a obtener en este caso probablemente eso, sino que lo que voy a tratar de ver es qué consecuencias esa batalla tiene en la sociedad europea y en la sociedad occidental en términos generales, qué impacto deja precisamente en esa sociedad, más allá de cuántas balas se lanzaron o cuántas bombas cayeron. La historia entonces la entiendo como un puzzle también, que en la medida en que lo vamos completando, vamos abriendo el horizonte. Si compramos un puzzle de 1000 piezas y abrimos la caja y lanzamos esas 1000 piezas sobre la mesa, no vamos a saber cómo empezar. Vamos a mirar la foto de la tapa de la caja y vamos a tratar de hacer calzar 2 piezas. Pero ya cuando tenemos el 30% del puzzle armado, los puntos de conexión son mucho más amplios, el panorama se empieza a abrir y las posibilidades de avanzar en el puzzle son mucho mayores. La comprensión del todo es mucho mayor.
Y de ahí que estos cursos sean un inicio, no un final. Es decir, la idea es que se genere una inquietud precisamente por conocer más, por saber más, por informarse, por leer un buen libro de historia, por ver una buena película histórica, por un buen documental de televisión, no como la película. Ojo, el cine es un arte muy relevante del mundo contemporáneo y es prácticamente parte del currículum universitario de muchas universidades de Europa y de los Estados Unidos. No quiero decir de que la película tanto sea la visión exacta de lo que sucedió. El soldado, buscando el soldado Ryan, algunos la vieron casi todos, me imagino, ¿no? Sobre el día del desembarco de Normandía. ¿Así fue el desembarco de Normandía? No. Así lo ve el director de Buscando al soldado Ryan o el autor del libro de la novela Buscando al soldado Ryan. Es una manera de acercarse al día de, no la única. Y aquí al lado precisamente hay otro profesor de historia contemporánea que está dando su visión de la historia contemporánea, que probablemente ponga énfasis en cosas que yo no pongo énfasis y pase otras cosas que yo no paso. Probablemente sea mejor o sea peor, pero lo más probable es que las dos visiones sean complementarias. Yo no pretendo agotar aquí la historia contemporánea, sino simplemente guiarlos a que se interesen en ella y a tratar de generar una especie de columna vertebral para que ustedes de alguna manera adquieran un hábito de información, de curiosidad, de investigación, de análisis crítico respecto a lo que sucede y respecto también a nuestra historia. Por lo mismo, estas visiones son complementarias y estas observaciones son claves hacerlas en la primera clase. Por lo mismo, yo tengo también mi visión de la historia contemporánea. Y a lo mejor no es la misma ni exactamente igual que la del profesor del campo. Pero yo lo único que puedo transmitirles a ustedes es mi visión de la historia contemporánea. La que yo he bebido de alguna manera a través de libros, de profesores, de maestros, de conversaciones, de seminarios, de años de hacer clase, de mi propia experiencia de vida, que me hace juzgar de tal o cual manera de mi propia formación. Es decir, soy el fruto de mi propia historia, no puedo ser otra cosa. Cuídense más bien del profesor que dice de que es objetivo para tratar estos temas. ¿No? Es decir, no hay esa objetividad el profesor no es inodoro, incoloro, insípido. El profesor tiene una visión de esto y de lo demás allá. Y esa visión va a estar presente en lo que yo puedo dar. Pero no puedo darles otra. Porque es la que para mí es la correcta, honestamente correcta. Ahora, claro, si yo tergiverso los acontecimientos históricos en beneficio propio, evidentemente los estaría engañando. Por lo mismo, esa visión mía de la historia, como otro puede tener otra, va a estar presente. Y ustedes podrán estar de acuerdo o no de acuerdo. Y la idea es que también surjan cuestionamientos, preguntas, análisis crítico, complementos, que no sea esto un monólogo. Ustedes participen, opinen, argumenten para ser abogados. En el cual el vocabulario también tiene que ir puliéndose precisamente para la tarea que van a tener, profesional que van a tener ustedes. Lo mismo que el análisis crítico. Lo mismo que ver de qué manera también la ética o las culturas inciden precisamente en el pensamiento y en la historia de cada nación. Lo que acabo de decir respecto a mi propia visión de la historia quiere decir de que no le crean todo al profesor. No le crean todo. Porque evidentemente yo tengo mi visión de la historia. Y
No, a ver, insisto, si yo activamente pretendo torcer esa visión o pretendo engañar con esa visión, evidentemente denúncienme como un mal profesor. Pero si honestamente pretendo defender una mirada histórica con argumentos, etcétera, bueno, van a tener que soportarla. O de alguna manera también contradecir. ¿Se entiende? No puede ser de otra manera. El profesor que se presenta de un modo impecable y que dice que es absolutamente objetivo, ya con solo esa definición no está siendo objetivo. Porque ya es una postura, es una toma de posición. O sea, es importante que de alguna manera ustedes también tengan eso claro respecto a la historia. Y por otro lado, el profesor no es la historia contemporánea paseándose por los pasillos. Van a surgir aquí preguntas de los cuales yo probablemente no sepa y no pasa nada. Porque ustedes creen que yo tengo todas las respuestas de la historia contemporánea. Y hay que ser demasiado soberbio. Y yo espero de alguna manera aprender también de cada curso, y en cada curso se aprende, fruto de los cuestionamientos, de las preguntas, de las intervenciones, de las sugerencias. Y si no sé la respuesta, no es tan grave. Lo más probable es que por ahí lo trate de despistar con algo, y si no, la semana siguiente les diré, miren, esto es lo que traté de investigar respecto a esto que efectivamente no conocía y que ahora he tratado de investigar o de conectar. Pero el profesor no es la Biblia de la historia contemporánea. El profesor es un profesor de la historia contemporánea que está aprendiendo, y eso es lo entretenido también de la humanidad. No se termina de aprender. No es este tema, ya la Segunda Guerra Mundial, ¿qué se puede decir de ella? Si está muy investigada, cuántos libros, cuántos... Les aseguro que uno puede investigar y puede recoger una cierta interpretación o completar el conocimiento sobre tal o cual episodio o acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial. Quedan más o menos claras, por lo tanto, estas observaciones iniciales. Pregunten, intervengan. Hay preguntas inteligentes y hay preguntas menos inteligentes. ¿Ah? Hay de todo. No, creo que no es pregunta tonta. Pero, a ver, yo parto de la base que ustedes no tienen por qué saber de historia contemporánea. Es decir, por lo tanto, la idea es que intervengan y el curso sea participativo. Bien, vamos a empezar entonces. Vamos a empezar rápidamente y vamos a empezar con materia. Bueno, aquí hay dos evaluaciones y lo más probable es que las dos evaluaciones sean de materia, con algún texto que se incorpore puede ser algún texto, de repente puede ser alguna película, por algún trabajo de película también. Generalmente lo hago en YouTube, que es más difícil porque el tiempo es más escaso. Pero voy a hacer muchas referencias al cine, al arte, a la literatura, porque probablemente también uno entiende de que a lo mejor han visto la película, pero no que han leído un libro sobre la guerra de Vietnam, por decirlo. Pero a lo mejor vieron un Apocalipsis Now. Entonces uno puede hacer y conectar, repito, y también incorporando el cine como una manifestación artística del siglo XX, como una mirada histórica más, buena, mala o regular, como todas las cosas. Bien, vamos entonces a la materia. A ver, lo primero,
Yo generalmente paso lista cuando inicio la clase y después no vuelvo a pasar lista. Ahora, mientras estoy pasando lista, si llega alguien, le pongo presente, es decir, al final de que yo pase lista, me pueden decir, profesor, anóteme. Eso creo que motiva el que lleguen a la hora y impide el que tenga que estar luego precisamente colocando presente a los que llegaron a distintos niveles. Yo entiendo de que a lo mejor tienen problemas de fuerza mayor, que no pueden llegar a la hora, pero por otro lado es una manera también de estimular el que estén a la hora correspondiente. Lo otro, vamos con el concepto contemporáneo. ¿Qué es esto de historia contemporánea? ¿Alguien tiene un plumón o no? Sí. Generalmente es algo como primera semana no, todavía no me han robado una mano de ninguna universidad, pero generalmente me lo llevo en el bolsillo sin problema. Pero después dejo uno en la carpeta para tener de manera permanente, ¿no? Perfecto. Pero no, eso para ¿sirve o no se borra? Tiene que hacerlo No se preocupe. Ustedes tendrán en la cabeza una clasificación de la historia que la vieron en algún momento en el colegio. Cuando les dicen historia moderna, más o menos piensan en tal época. Que se les dice historia medieval, saben que no fue en el siglo XIX, me imagino. Voy a recordar esa clasificación. Una clasificación subjetiva. La clasificación es totalmente discutible. Se realizó en el siglo XVIII esta clasificación más conocida, pero que nos ayuda a ubicarnos más o menos en el tiempo. Esa clasificación hablaba de prehistoria, y la prehistoria terminaba cuando se inventaba la escritura, es decir, supuestamente desde la aparición del hombre hasta la invención de la escritura, en ese periodo se le llama prehistoria. Luego surgía una historia que en el siglo XVIII denominan edad antigua o época antigua, que va desde la invención de la escritura hasta, estamos carrilenses, no pasa nada así. La invención de la escritura era 3000 antes de Cristo, ¿no? Claro, se inventa la escritura antes de Cristo. ¿Y cuándo termina la edad antigua? Con la caída del Imperio Romano. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, hacia el siglo V, el año 476, se toma una de las entradas de Alarico en Roma, como hito. Luego se habla de otro periodo, desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Romano de Oriente. Hasta la caída del Imperio Romano de Oriente. ¿Cuánto pasó entre Como 1900 años? Claro, casi 1000 años, hasta 1453 el Imperio Turco toma Constantinopla, cae Bizancio, toma la ciudad de Constantinopla. ¿Y cómo se llama ese periodo? ¿Cómo se llama ese periodo? Entre la caída del Imperio Romano de Occidente y la 1000 años, que en el siglo XVIII van a mirar de manera muy especial. Ni siquiera le ponen nombre. La llaman Edad Media, porque la desprecian en el siglo XVIII. El siglo XVIII es el siglo supuestamente racionalista de las luces, por lo tanto ellos ven esos 1000 años como 1000 años de oscurantismo, violencia, fanatismo, superstición. Pero la verdad es que como todas las épocas, sí, ¿quieres decir algo? 476, siglo V después de Cristo.
terminan en 1453. Los ilustrados que hicieron esta clasificación ni siquiera le pusieron nombre, media entre la edad antigua, que supuestamente es una edad de filosofía, el mundo griego, etc., y la edad moderna en la cual ellos estaban. Y esos 1000 años entre medio ni siquiera le ponen nombre, no le dan ninguna identidad, la llaman edad media. La visión es absolutamente peyorativa y yo diría injusta. La edad media, como todos los periodos históricos, tiene luces y tiene sombras. Uno no podría denominar una edad oscura o un periodo en el cual surgen las universidades, por ejemplo. En el siglo XII surgen las primeras universidades y en el XIII ya comienzan a difundirse prácticamente por toda Europa. No podrían ser tan oscuros si surgen. Imaginémonos nuestra civilización sin el aporte de las universidades desde el siglo XII. O en materia artística surge el gótico, inmensas catedrales que se elevan hacia el cielo que hasta el día de hoy impresionan. Imagínense en el siglo XII y XIII, cuando la construcción que tenían al lado no superaba 2 pisos. La catedral era el ícono que marcaba la identidad prácticamente de la ciudad. La primera facultad de medicina en el Medio Oriente, no me acuerdo en qué país específicamente, pero nadie conoce ese título. Nadie lo sabe y fue como en el siglo IV. Sí, pero estamos, en este caso me estoy refiriendo a Occidente, a la cultura occidental. La filosofía escolástica también surge en la Edad Media. En el siglo XVIII entonces miran ese periodo como particularmente oscuro y por eso la llaman la mal llaman Edad Media. Luego viene lo que ellos denominaron Edad Moderna. Y para tratar de explicar este paso del oscurantismo supuesto a la luz, van a inventar otro concepto, el concepto de renacimiento, el cual supuestamente renace. ¿Saben qué? Hoy está muy crítico el concepto de renacimiento. ¿Ah? No, más que no en el catolicismo, el que renace al contrario, el catolicismo va a estar en una fuerte crisis durante el renacimiento. Dicen que lo que renace es la confianza en el hombre, lo que supuestamente renace son las artes. No hay duda de que el renacimiento es un movimiento, yo diría, artístico, más que histórico y profundamente italiano, más que del resto de Europa. Sucede en ciudades italianas, pero probablemente ni en Inglaterra ni en otra parte se viviera el renacimiento. Pero los historiadores le ponen renacimiento y finalmente como para explicar ese paso a la edad moderna. Sin embargo, pasa el tiempo y entienden de que la modernidad también comienza a añejarse y sucede otro acontecimiento que quieren colocarlo también como hito relevante. 1789. La revolución. La toma de la Bastilla. Francia. Un hecho también muy curioso. ¿Ustedes saben cuántos prisioneros habían en la Bastilla? ¿Cuántos creen? Porque se toma como un verdadero hito de la victoria del pueblo sobre la monarquía francesa. Entonces la Bastilla era una prisión y era símbolo evidentemente del antiguo régimen. Pero en ese momento habían 7 prisioneros en la Bastilla. 2 ladrones, 2 pervertidos sexuales y poco más. Y poco más. A tal punto que cuando esa masa popular decide tomarse la Bastilla, negocian con quien está a cargo de la guardia de la Bastilla, le dicen, bueno, podemos pasar ya, pueden pasar, y van a respetar a mis soldados, etcétera. Sí, vamos a respetar a sus soldados. No respetaron a nadie, pasaron y salieron luego con las picas, es decir, con las cabezas en las picas de los propios soldados que estaban defendiendo la Bastilla. Sin embargo, la marea revolucionaria hace de la gesta supuesta
de la toma de la Bastilla, un verdadero símbolo de la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa como un hito para ponerle fin, supuestamente, a la etapa de la modernidad y dar comienzo a la edad contemporánea. ¿Pero qué quiere decir contemporáneo? ¿Ah? A ver, si la edad contemporánea empieza con la Revolución Francesa. ¿Usted es contemporánea de Napoleón? Amigos. ¿Ah? No. ¿Le hubiese gustado a lo mejor ser contemporánea de Napoleón? Pero no se llama Josefino. Yo soy contemporáneo de Adolfo Hitler. Sin embargo, los dos son personajes de la historia contemporánea. Contemporáneo, en el fiel sentido de la palabra, quiere decir que comparten el mismo tiempo. Que comparten el mismo tiempo. Nosotros somos contemporáneos, sí somos contemporáneos. Pero probablemente alguno de nosotros haya sido contemporáneo con personajes con los cuales otros no han sido contemporáneos porque no compartieron el tiempo. Yo, a lo mejor me muero mañana, me atropellan en la calle. Y ustedes siguen siendo contemporáneos de otras muchas personas que efectivamente yo después no voy a ser. Sin embargo, la clasificación de la historia entonces abusa del concepto contemporáneo. Yo no soy contemporáneo de Bismarck. Y Bismarck tampoco era contemporáneo de la Margaret Thatcher. Sin embargo, supuestamente todos pertenecen a la historia contemporánea. ¿Hasta cuándo? No sabemos, hasta que alguien introduzca otro concepto que finalmente nos ayude a ordenar cronológicamente la historia. Pero esa clasificación de la historia es también parcial. Esa clasificación de la historia le sirve, por ejemplo, a los japoneses. ¿Influyó en los japoneses la toma de Constantinopla por el Imperio Turco? ¿Influyó en los japoneses la Revolución Francesa? ¿Hubo Edad Media en Japón? Hubo algo parecido, pero no coincide con lo que... Para África, para la civilización islámica, en otras palabras, es una clasificación fundamentalmente occidental. Por lo tanto, la tenemos que criticar por el abuso del concepto de contemporáneo. Yo la criticaría también por el ninguneo que le hacen a la Edad Media, y la criticaría además porque es exclusivamente occidental. Y si me apuran, le saco más críticas, pero fundamentalmente por esas. ¿Qué es lo que vamos a estudiar nosotros? Principalmente algunos episodios de la historia occidental. Y los que yo estimo más relevantes, fundamentalmente los del último siglo, los del siglo XX. Sin embargo, vamos a comenzar con un país que, nos guste o no nos guste, es protagonista de la historia contemporánea. Estados Unidos. La historia contemporánea entonces empezaría desde las fines del siglo XIX. Desde fines del siglo XVIII. Desde fines del siglo XVIII. Antes de entrar a Estados Unidos, ya que me preguntas tú, se habla también del siglo largo y del siglo corto de la historia contemporánea. ¿A alguien se le puede ocurrir por qué? ¿Por qué se habla de un siglo largo y de un siglo corto? Cronológicamente los siglos... entre guerras. ¿Ah? Por el periodo entre guerras.
ver. Generalmente, a ver, los siglos cronológicamente, la lógica del tiempo, es decir, cronológicamente, la razón del tiempo van desde el 1 de enero del año 1800, supongamos el siglo XIX, hasta el 31 de diciembre de 1899. Ese es el siglo XIX. Sin embargo, los historiadores, o un historiador señalaba que hoy día es bastante acierto de que en realidad hay un siglo largo que va desde 1789, desde la Revolución Francesa, hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. En 1914, el año pasado, se celebró el centenario del inicio de la Gran Guerra, de la Primera Guerra. Entonces es un siglo largo porque en realidad cubre más de 100 años, fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XX, y todo el siglo XIX. Y luego vendría un siglo más corto, porque va desde la Primera Guerra Mundial, desde la Gran Guerra, hasta... ¿Qué otro hito podemos encontrar? ¿La Guerra Fría? ¿Hasta la Guerra Fría? No. Al término de la Guerra Fría. Hasta el término de la Guerra Fría. Hasta 1989, hace 25 años, cuando se desploma el muro de Berlín, se desploma la Unión Soviética. Entonces sería cronológicamente un siglo más corto, porque va desde la Primera Guerra Mundial y no alcanza a cumplir 100 años, porque termina en 1989. ¿Se entiende? Bien. Vamos a comenzar el curso. A ver, estas clases del día viernes son solo 2 módulos. Y terminan a las 9:15. ¿Ah? Una cosa así, ¿no? Entonces, si son solo 2 módulos, ¿les parece que nos saltemos el break y salgamos a las 9? Y así nos ganamos, es decir, el break. ¿Les parece o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Bien. Vamos entonces con... Disculpe, profesor, ¿las presentaciones las va a subir al...? Sí, las presentaciones yo se las puedo pasar cuando quieran a alguien que traiga un pendrive o un notebook, después las puede copiar. Ahora, yo tengo, como viste, muchos PowerPoint. Y hay algunos más extensos, otros más. Yo voy utilizando los PowerPoint según estimo en cada curso. Es decir, a lo mejor este PowerPoint que tengo de historia de Estados Unidos es un PowerPoint que utilicé para un curso de 12 sesiones de 1 hora y media. Y yo no le voy a dedicar a historia de Estados Unidos 12 sesiones de 1 hora y media porque se me va el curso completo. Entonces voy a utilizar sintéticamente el PowerPoint. En otras ocasiones, por el contrario, a lo mejor el PowerPoint dice muy poco y yo le voy a dedicar más tiempo. El PowerPoint es una herramienta, utilícenla ustedes como herramienta, pero no me vengan a decir después en el examen, esto no aparece en el PowerPoint, porque no vale eso. Sino que el PowerPoint va a ser una ayuda de memoria, puede generar una imagen, puede generar una idea fuerza que tú después puedas desarrollar, puede tener una cita interesante, qué sé yo, de uno de los padres fundadores de Estados Unidos, por ejemplo. Pero, y eso no quiere decir que ustedes se la tengan que saber de memoria, pero es una herramienta que utiliza el profesor y ustedes también tienen que utilizarla, pero no estudiar solo por el PowerPoint, porque en ocasiones les va a quedar grande y en ocasiones les va a quedar chico, porque lo que yo voy a preguntar es lo que hemos pasado fundamentalmente en clase. Bien, nos guste o no nos guste, el principal protagonista de la historia contemporánea de Occidente es o son los Estados Unidos. Pero me temo que lo que sabemos de la historia de Estados Unidos es muy poco. ¿Tuvieron ustedes historia contemporánea en el colegio?
¿Vieron la historia de Estados Unidos? A lo mejor vieron algo de la participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, con suerte, porque generalmente ni se llegaba a la Segunda Guerra Mundial. La crisis del 20. O a lo mejor la crisis del 20, algo. Ojo, cada uno puede tener una experiencia, pero mi impresión es que la historia de Estados Unidos no se conoce. Y la historia de Estados Unidos debemos conocerla precisamente para entender a uno de los protagonistas, nos guste o no nos guste, de la historia contemporánea. Es muy fácil lanzarle dardos a Estados Unidos y contarlo de esto y de más allá, con razón y sin ella. Pero es muy interesante, además, y entretenida la historia de Estados Unidos, porque es distinta a la de otras naciones. De partida es distinta a la de nuestros países hispanoamericanos, por distinta razón, y también a la de Europa. Y nos va a ayudar a entender un poco la mentalidad también norteamericana, que es clave para entender la historia contemporánea y para entender el mundo contemporáneo. Es decir, el American Way of Life, el modo de vida norteamericano que recibimos a través de la televisión desde que nacemos. Muchas veces lo entendemos como algo ajeno y otras veces ya es parte de nuestra propia casi idiosincrasia, de dónde viene. Y de repente vemos una película europea y a veces encontramos fome porque no es la superproducción hollywoodense, pero de repente encontramos una serie de valores quizás más cercanos a nosotros, o costumbres también más cercanas a nosotros. Fíjense, el otro día un profesor de historia me decía que él estimaba que las novelas turcas eran más cercanas muchas veces a un Chile de hace 40 años que lo que le mostraba, qué sé yo, House of Cards o qué sé yo, estas series norteamericanas. No sé, yo no he visto las teleseries turcas, me las estoy perdiendo, pero ustedes más o menos, a lo mejor algunos de ustedes me imagino que tampoco las siguen porque no sobra el tiempo, pero sabrán de lo que estoy hablando. Entonces tratemos de entrar un poco en esas particularidades de la historia de Estados Unidos que nos van a tratar de comprenderlos mejor. No quiere decir compartir con ellos sus puntos de vista, sino comprender por qué sostienen esos puntos de vista. ¿De acuerdo? Los Estados Unidos surgen originalmente de 13 colonias. De 13 colonias británicas que se van a instalar en el territorio del noreste de los actuales Estados Unidos desde comienzos del siglo XVII. Esa colonización británica es distinta de la colonización principalmente española que se llevó a cabo un siglo antes en Hispanoamérica y en buena parte de Centroamérica, también de Norteamérica, por México. ¿Qué particularidades tenía esa colonización británica respecto a la hispanoamericana? Creo que ellos venían con la intención de colonizar y los españoles venían con la intención de llevarse a No, no estoy de acuerdo con su... A ver, yo creo que esa es una idea fuerza y muy común, pero me parece que no es del todo certera. A ver, coincido en que cualquiera que venga desde Europa a América y que se suba a una carabela en el siglo XVI o a un navío en el siglo XVII, viene a mejorar sus condiciones de vida, porque si no se hubiese quedado en Europa, digamos. Nadie se va a subir en una carabela sin saber. Fíjense que el 20% de los viajes en el siglo XVI no llegaban a destino y
cruzar el charco en una carabela era un riesgo tremendo, además de un mareo que te lo encarga. ¿Ah? Es decir, por lo tanto, llegar a otro continente, etcétera, es, a ver, uno de los lemas de esta universidad es espíritu de emprendedores. Si hay emprendedores, los conquistadores son y fueron emprendedores. Asumen un riesgo tremendo, con una incertidumbre amplia y con un riesgo, pero también con una posibilidad de efectivamente cambiar su estilo de vida. Pedro de Valdivia tenía prácticamente asegurada su vida ya en Perú. Se había combatido en la batalla de Pavía, en Italia, y volvió a su Extremadura natal, una de las regiones más secas de España, Extremadura, y al parecer se aburrió. Y ante un llamado para ir a Venezuela, se sube a un barco y se va a Venezuela. Sin embargo, era un militar. Y dice, bueno, aquí en América donde puedo destacar es por mis dotes militares. Había compartido en los tercios españoles en la batalla de Pavía, donde hay enfrentamientos. Y le dicen conquista del Perú. Se va al Perú, llega y se pone al servicio de Francisco Pizarro. Y destaca como maestre de campo de Francisco Pizarro. A tal punto destaca que le van a dar una encomienda y una mina de plata. Uno habría dicho, con eso ya se curó su vida y la de su descendencia. En la hacienda de al lado estaba una viuda, Inés de Suárez. Su marido había muerto en una de las batallas. Había vuelto Diego de Almagro, compañero de Pizarro, y habían partido creo que 300 y tantos y volvieron 15, 16. Cuando sacaban los bototos salían con los dedos pegados porque les dio por volver por la cordillera, porque había sido tan horroroso el paso por el desierto, volvieron por la cordillera y igual. Por eso digo, y Valdivia va a terminar fundando Santiago, va a terminar recorriendo el desierto. Trasladen, crucense el desierto de Atacama a caballo o caminando en el siglo XVI sin saber lo que te vas a encontrar. O funda Santiago y luego trasládate hacia el sur, llega hasta el Reloncaví sin saber lo que puede asomarse detrás de cada colina o en cada selva del sur. Cualquiera que ha ido al sur se ha metido en un bosque y sabe lo que es la selva del sur y camina 10 minutos y no sabe dónde estás. Entonces, si hay emprendimiento, ahí hay emprendimiento, hay riesgo, ojo. Tanto riesgo que Valdivia va a perder la vida precisamente en ello. De repente, 5 de sus hombres salen con una avanzada y no vuelven. Decide ir con 50 a buscarlo y no regresan ninguno de los 5. Si era solo por dinero, se habría quedado en Perú. Más dinero, sí, a lo mejor más dinero también quería, pero no hay duda de que por otro lado también había un afán de flama, de gloria, de aventura, de gesta. Y en cada una de esas expediciones también iba un sacerdote. No diría, ¿qué está haciendo un sacerdote en América, digamos? Tratar de que esa expedición sea algo más matizada, porque evidentemente lo que viene a América es lo peorcito, en el sentido de la gente más tosca. Y en todas esas expediciones, a ver, comunicarse con España o que se den cuenta de lo que tú puedes estar haciendo, pueden pasar 2 meses. Y el sacerdote va a limar para que esa expedición también favorezca algún tipo de evangelización. Ojo, no lo juzguemos con los métodos de evangelización del siglo XXI a los misioneros del siglo XVI o XVII, sería injusto. Pero ellos no vienen
por un afán de riqueza. Y buena parte de esos misioneros también van a dar la vida ahí. Entonces, ojo, por lo general tenemos una visión bastante peyorativa de la conquista española. Y nos guste o no nos guste, esa conquista española dejó más de un continente mestizo y genera un mestizaje desde que llega. Supone de que buena parte de esa población ya no es ni española ni indígena, sino mestiza. Y somos efectivamente un continente mestizo. Pareciera que añoramos, por el contrario, ser norteamericanos, en el sentido de favorecer, perdón, no cargué. En el sentido de querer ser lo que muchas veces no somos. El mestizaje no se dio en la colonización británica. ¿Y saben por qué no se dio? Bueno, excepcionalmente se dio. Para Pocahontas, ahí que se casó con John Rolfe, qué sé yo. Pero, ojo, sí es verdad, pero es la excepción que confirma la regla. El resto, es decir, en general, a ver, si sacáramos etnológicamente, étnicamente, ¿qué porcentaje de la población chilena tiene algo de sangre indígena? Yo diría el 99,9%. Salvo los europeos de primera generación, todo el resto, yo diría, tenemos de algún modo algo de sangre indígena. Si ese mismo ejercicio lo llevamos a los actuales Estados Unidos, ¿cuántos de los habitantes actuales de Estados Unidos, qué porcentaje de ellos tiene algo de sangre indígena, de sangre de las tribus indígenas que habitaban las praderas norteamericanas antes de que llegaran los colonos británicos? ¿Cuánto creen? ¿Ah? Menos del 2%. ¿Qué quiere decir con esto? De que la colonización británica va a ser una colonización de partida en general con familia, lo cual también disminuye el mestizaje. Pero por otro lado, vamos a ver, son colonos fundamentalmente que vienen huyendo de las guerras religiosas de Europa, por lo tanto con una convicción religiosa y protestante muy fuerte. A lo mejor aquí hay algún alumno que pertenece a alguna iglesia protestante. Mi bisabuelo, por ejemplo, era calvinista. Mi bisabuelo suizo era calvinista. A lo mejor aquí hay alguien que pertenezca a alguna religión protestante. Bueno, los principales colonos, vamos a ver, voy a colocar 2 o 3 ejemplos de los principales colonos, de las principales colonias de Norteamérica, van a ser protestantes y en algunos casos puritanos, que vienen huyendo de la guerra de religión, precisamente producto de la reforma protestante en Europa. Muchos de ellos llegan con un sentido particularmente mesiánico, en busca de una tierra de provisión, por lo tanto en busca de construir una nueva Jerusalén. Eso les va a dar yo diría, un impulso especial, pero por otro lado también esos ingleses del siglo XVII y europeos en general del siglo XVII y XVIII van a tener una muy baja estima del indígena, a tal punto que el indígena no va a ser considerado como un ser digno de salvación. En otras palabras, va a ser un estorbo para la colonización. Y ese estorbo, por lo tanto, va a ser más bien correteado, si es que no exterminado o reducido en unos territorios finalmente perdidos lo más lejos posible. El sentido, en cambio, de esas primeras colonias va a ser un sentido comercial, son ingleses.
y la importancia del comercio para los británicos es natural. Tanto norte, sur, este, oeste de los Estados Unidos, el comercio